Soy consciente de que no hemos aportado grandes soluciones, pero sí creo que hemos ido viendo información necesaria para ir aclarando ideas, ir definiendo el problema que tenemos delante e ir buscando maneras de enfrentarse al mismo. Que quede claro que no se trata de frenar el proceso tecnológico y social, sino de saberlo administrar y encauzar de manera que el tren por exceso de velocidad no descarrile. Dicho de otro modo, el panorama que tenemos delante muestra grandes luces, pero también grandes sombras. No sé chino, pero he leído repetidamente que para expresar el concepto de crisis en ese idioma, en chino, se usa una combinación de dos caracteres que por separado significan peligro y oportunidad. Hablando con algunas personas veo que algunos tienden a ver más el peligro y otros a ver más la oportunidad. Yo considero que ambos son reales y que de lo que se trata es de ir evitando el peligro para aprovechar la oportunidad. Es muy difícil saber a dónde vamos porque los nuevos avances tecnológicos están cambiando constantemente las condiciones en las que vivimos, lo cual nos obliga a estar buscando continuamente nuevas soluciones. No sabemos cómo viviremos dentro de 20 o 30 años, aunque podemos especular mucho. Veo que muchos padres, conscientes y que quieren preparar a sus hijos para el futuro, se ven en el dilema de no saber cómo encarrilarlos. Muchos se decantan por una formación que comprenda varias habilidades y conocimientos básicos como el inglés y las matemáticas. Pero también las habilidades sociales son importantes, el saber tratar con la gente, el saber trabajar en grupo, etc. Pero aquí has venido saliendo repetidamente la cuestión de los valores. En una sociedad donde se nos inculca machaconamente que lo que vale en la vida es el consumo y el dinero, los jóvenes tenderán a conseguir esos fines como sea. Recientemente me han llegado dos noticias escalofriantes en ese sentido. Una de ellas es una entrevista con un autor italiano, el autor de Gomorra sobre la Camorra, y dice que actualmente está el problema de bandas de jóvenes en Nápoles que no son de familias marginales o depauperadas, sino de familias relativamente bien situadas, y se dedican a robar y extorsionar porque han llegado a la conclusión de que mediante el trabajo honrado no se puede llegar a tener el dinero suficiente para triunfar en la vida. Otro caso paralelo es una entrevista, más bien un programa de una televisión francesa, donde se narra el caso de unas chicas de 15 años en Cannes, en Francia, también de familias acomodadas, que habían descubierto que podían ganar mucho dinero prostituyéndose a turistas ricos y hombres de negocios. Sus razones eran similares a los de los jóvenes de Nápoles, de que hablábamos antes. Compaginaban sus estudios con esa actividad y su proyecto de vida consistía en, una vez terminado el instituto, hacerse actrices porno y llegar a ser famosas. En este caso, sus padres se dieron cuenta e intervinieron, denunciando al proxeneta que las había captado por internet y les facilitaba las citas. No sabemos cómo será el futuro de esas chicas. Ya me diréis a dónde va una sociedad en la que los valores que se transmiten en los medios de comunicación llevan a los jóvenes a emprender esos derroteros. Está claro que es un bien disfrutar de una abundancia de medios materiales, pero el consumismo es un falso Dios que nos lleva a un egoísmo desaforado. Me pregunto, ¿es necesario para que la economía funcione estar sometidos a esta publicidad cada vez más intrusiva, que no nos deja en paz y que tiende a destruir los valores? Si eso es así, entonces esta economía está llevando a la destrucción de la sociedad. El vivir en sociedad tiene muchas ventajas. De hecho, difícilmente podremos sobrevivir viviendo aisladamente.
Pero la sociedad también requiere sacrificios. Viviendo en sociedad, cualquier cosa que hagamos repercute sobre los demás. No podemos hacer lo que en cada momento nos viene en gana por consideración a los demás. Y muchas veces tenemos que actuar según conviene o agrada a otros para que los demás hagan lo mismo con nosotros cuando llegue el caso. En una sociedad donde se tiene en cuenta aquello de al prójimo como a ti mismo, y cada uno intenta cumplir con su deber e incluso ir más allá del deber, que es lo que implica el amar al prójimo, la vida es agradable, las cosas funcionan. La sociedad entonces está cohesionada y hay confianza en los demás y en las instituciones, eso es lo que se llama capital social. Ese tipo de sociedad, por cohesionada y bien organizada, se muestra también fuerte ante enemigos externos. El egoísmo desaforado lleva a que cada uno actúe según su apetencia sin tener en cuenta a los demás. El que cumple con su deber parece entonces que es un tonto, aunque claro hay que aparentar que uno cumple, hay que ser listillo, etc. Eso lleva a que la sociedad se atomice, cada uno va por su cuenta, nadie confía en nadie, cada uno es enemigo de los demás e intenta someterlos por la fuerza o por la astucia. Para ello hay que tener poder y el poder hay que conseguirlo como sea, aunque en muchos casos hay que disimular la ambición, o sea, el verdadero ambicioso que quiere subir lo tiene que disimular. La sociedad entonces no se rige por la verdad, el amor y el sentido del deber, sino por la mentira, la coacción y el miedo. Los que luchan por el poder utilizan todos los medios, incluso aliarse con enemigos, lo cual es un elemento de fragilidad ante enemigos externos. Es una sociedad en resultado en la cual es muy desagradable vivir. Por eso los valores de convivencia, de respeto al prójimo, de consideración, de que nuestros actos repercuten sobre los demás, son importantes para el buen funcionamiento de la sociedad y para el bienestar de sus miembros. Por eso la economía debe de tener en cuenta esos valores y no intentar destruirlos. Porque al final lo que nos hace felices no es el consumir mucho, por mucho que nos lo quieran hacer ver, sino el permitirse el lujo de amar a Dios y al prójimo. Y digo el lujo porque el amor desinteresado en una sociedad donde imperan el egoísmo y el hedonismo parece que no tiene sentido alguno. Con eso he terminado y me resta dar las gracias a todos los que habéis participado y colaborado de muchas maneras distintas. Sin vosotros habría sido imposible hacer esta jornada. Damos la palabra ahora a don Antonio Martín Puerta, director del Instituto de Humanidades Ángel Ayala. En primer lugar, dar las gracias a Paco Molina, que el hombre se está desviviendo por organizar jornadas, siempre con el leitmotiv de la relación entre ciencia y fe. En esta ocasión se trata de unas jornadas en torno a la cuestión de la economía y bien común. Bien, yo he preparado unas breves notas de carácter metodológico que creo que hilan lo que es el tratamiento que habitualmente se da a la cuestión de las ciencias exactas, que es sobre lo que fundamentalmente ha estado tratando Paco Molina en muchas de sus jornadas, con lo que es la cuestión económica. ¿Cuál es el problema de la ciencia moderna? En su célebre libro sobre la evolución, el paleontólogo Crusafont describe cómo se produce una mutación en los conceptos metodológicos de la ciencia contemporánea. Uno de los autores, Emiliano Aguirre, le escribe lo siguiente: lo que ha hecho la ciencia moderna con el conocer humano es descomponerlo. Algo así como hizo el prisma con la luz blanca, descompone los colores. Ahora ya tenemos espacios distintos de investigación. Dice, hasta hace poco más de un siglo, el conocimiento humano era en muchos casos un conocimiento confuso, mezcla de observación, errores, oscuridades, fe, consejas. Bien, esto es algo evidente que todos conocemos. Joseph Ratzinger, en un interesantísimo libro, como todo lo que él ha escrito, por supuesto, llamado Fe y Ciencia, comenta, el giro hacia la edad moderna se anuncia ya cuando Descartes entiende esa certeza racional esencialmente desde el modelo de la certeza matemática.
cuando eleva el modelo de la certeza matemática a forma básica de todo pensamiento racional. Evidentemente, aquí hay un reduccionismo. Lo mismo que en el célebre aserto pienso, luego existo, se ha producido un reduccionismo. Pensar, bien, pero se podría introducir otra función vital en lugar del pensar, si no podemos identificar al hombre solo con el pensamiento. En San Agustín no se da ese reduccionismo. Él dice en De Trinitate: yo recuerdo, yo entiendo, yo amo, pero no soy mi memoria, ni mi inteligencia, ni mi amor. Los poseo, pero tengo todo ello. Esta es una cuestión fundamental que nos va a servir luego para centrar la cuestión antropológica, que es básica. También San Agustín establece una célebre posición: crede ut intelligas, intellige ut credas. Cree para entender, entiende para creer. Bien, pero ¿qué ha sucedido en época contemporánea, ya desde la época moderna? Cualquiera que coja el librito de Newton, sus principios, un librito que debe tener unas 600 páginas o una cosa así, y que lo consulte, yo no voy a decir que lo haya leído porque no sería capaz de entender todo el conjunto de formulaciones matemáticas que ahí expresan la ordenación mecánica del universo. Se encuentra con que hay una forma autosuficiente, que es la forma matemática, para expresar lo que es el orden del universo. Probablemente Newton se asusta en un momento determinado, porque él es un anglicano creyente, sin duda, es un anglicano fervoroso, y establece unos añadidos. Dice: este elegantísimo sistema del Sol, los planetas, los cometas, solo puede originarse en el consejo y dominio de un ente inteligente y poderoso. ¿Qué sucede? Que Newton ha establecido, él no rechaza la fe, pero mientras que el sistema agustiniano, que luego después es recogido, aunque no se aluda directamente a San Agustín, en la Fides et Ratio de Juan Pablo II, genera una interconexión entre la fe y la razón, Fides et Ratio, fe y razón y fe van intercaladas. Newton ha establecido dos formas separadas de razonamiento. Separadas. Por eso el siglo XIX, en muchos casos mecanicista, materialista, solo toma esa parte. Pero claro, aquí se produce un problema. Si yo construyo dos autovías de aquí a La Coruña, una de las dos es superflua. Si parten del mismo punto y llegan al mismo final, una de las dos sobra. Si la fe y la razón conducen a lo mismo, una de las dos no es necesaria. Bien, de ese modo, sin que esa fuera la voluntad de Newton, pero él genera dos modos separados de análisis, el mecanicismo, el modo newtoniano, se vuelve autónomo y ya no es necesaria la fe. Bien, dirán, ¿y por qué nos hablan de estas cosas cuando aquí estamos tratando de economía, que es una ciencia social? Bueno, porque las ciencias sociales y singularmente la economía tienen sus propios problemas. Todos sabemos que la economía tiene un carácter predictivo que no es ni mucho menos el de la física. Si yo dejo caer este lápiz, pues seguramente en Australia la velocidad de caída sea la misma y seguramente se pueda calcular con la máxima exactitud. Pero claro, es que los átomos que están en este lápiz no son autónomos, no son libres, mientras que la sociedad se compone de seres autónomos, de grupos que también tienen su grado de autonomía. Por tanto, el carácter predictivo de una construcción científico-social, en este caso de la economía, siempre va a ser mucho menor que en el caso de las ciencias exactas. Claro, decíamos que ni siquiera se da la neutralidad científica en el caso de la física, porque el ser creyente o no ser creyente tiene también su influencia, pero muchísimo más en las ciencias sociales. Las ciencias sociales no son neutras, por supuesto que no. Hay epistemologías que influyen en que estas ciencias se construyan de un modo u otro y en que la forma de conocimiento además sea una forma o sea otra. Y esto tiene sus graves consecuencias. Por ejemplo, el siglo XIX ve cómo en las matemáticas, en
economía se van introduciendo poco a poco las matemáticas. Claro, el grado de matematización de la economía, todos conocemos que da gusto leer un tratado clásico porque casi no tiene fórmulas y son reflexiones de sentido común que generan un acercamiento al objeto tratado, pero con muy poco nivel matemático. Incluso la teoría general de Keynes tiene, pues me parece que media docena de fórmulas, aunque hace yo ya muchos años que no la leo, casi desde que era estudiante. Hoy día es muy distinto. También es cierto que yo recuerdo cuando era estudiante y cuando me presenté a las primeras oposiciones, ni siquiera se nos dejaba llevar una calculadora de bolsillo y nadie tenía un ordenador personal. Hoy día con un ordenador personal se puede crear un modelo econométrico con unas capacidades infinitamente superiores a las que recuerdo que nos enseñaba José Barea Tejero en un modelo que le habían premiado y que tenía un número muy escaso de variables. La técnica ha influido muy beneficiosamente en este sentido. Ahora bien, la matematización no quiere decir mayor grado de exactitud necesariamente. ¿Cómo se han trasladado estas intenciones de búsqueda de exactitud, que como digo, en cierto sentido son una imitación de la capacidad muy superior de las ciencias exactas? Bueno, pues este mecanismo de Newton se traslada a lo económico a través de una visión equivocada, que es la del atomismo social. Una consideración equivocada. Cada vez que pregunto yo a mis alumnos, ¿qué entienden ustedes que es la sociedad? Y todos dicen, una suma de individuos. Digo, se están ustedes equivocando, eso es la tribu de los apaches, donde no existe el CEU, no existe el Atlético de Madrid o el Real Madrid, no existe la Renfe, no existe Iberia, porque la sociedad no es solo una agregación de personas, son las personas y las instituciones que las personas crean. Y además tienen ustedes que considerar que ahí hay un eje de la sociedad civil, pero hay un eje institucional y que hay unas relaciones y que, lógicamente, la mera visión individualista y mecanicista está metodológicamente errada. Pero además, como sabemos, durante el siglo XIX se van incorporando lo que son las teorías en esas fechas predominantes. Ya no solo la concepción meramente horizontal e individualista sobre la composición de la sociedad, hay una base nominalista. Hay una se extiende de manera general el materialismo, el positivismo, el utilitarismo, incluso el evolucionismo filosófico de Herbert Spencer. Bueno, a nada que reflexionemos, todos estos elementos son ajenos, por supuesto, a la idea de bien común, porque se basan en la búsqueda del beneficio individual, del lucro individual. ¿Eso no sería lo peor? Yo se lo cuento muchas veces a mis alumnos de económicas, que son los que están un poco más capacitados para entender estas cuestiones. Es que si construimos una visión individualista de la sociedad, estamos metodológicamente equivocados, no solamente moralmente equivocados, porque la sociedad es más y tenemos que tener en consideración los derechos de otras personas y de los grupos, sino también su función. Bien, como todo el mundo conoce, en 1929 fue el año de la debacle del liberalismo en su prestigio por la crisis de Wall Street, para venir a quedar reemplazada por una especie de herejía neoclásica que es el keynesianismo, y que básicamente hoy lo que se estudian son derivaciones de las teorías neoclásicas con modificaciones. Bien, pero ¿podemos pensar que la ciencia aspira al conocimiento de la verdad o solo a la eficacia? Parece que más bien solo a la eficacia. Nos dice Joseph Ratzinger, toda época tiene sus puntos ciegos en el libro aludido. Dice, la verdad es el único fundamento adecuado sobre el que el ser humano puede mantenerse en pie. Así, el acto de fe cristiana incluye esencialmente la convicción de que el fundamento dador de sentido también es la verdad. Son inseparables sentido, fundamento y verdad. Pero esto significa, dice, también que la fe por su esencia originaria no es un cúmulo de incomprensibles paradojas. Quiero recordar al respecto que la doctrina social de la Iglesia, que es mucho más que una visión reactiva sobre el mundo, mucho más que una mera acumulación de documentos declarativos, ha analizado todas estas cuestiones y además lo ha analizado desde el punto de vista correcto, que es la visión antropológica. Se parte de un concepto de la persona. Esta es una cuestión central
porque, y creo que esto hila un poco con la intervención anterior, está muy extendida una idea que es equivocada. El concepto de persona no es universal. El concepto antropológico que tiene el mundo islámico o el mundo budista o el mundo cristiano no son iguales, y eso da lugar a sociedades distintas y da lugar también a concepciones distintas del poder. Todas estas cuestiones son esenciales. Bien, como profesor de doctrina social de la Iglesia y de filosofía moral, pues me he visto un poco obligado a recordando lo que es el motivo de estas jornadas, por las que felicito a Paco Molina, que el leitmotiv, el punto central de la doctrina social de la Iglesia es precisamente la búsqueda del bien común desde una concepción correcta de la persona, desde una antropología correcta y desde una concepción también correcta de la sociedad. Porque si no tenemos una visión correcta de la sociedad, construiremos ciencias que estarán equivocadas. Nada más y muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, Antonio. Y yo simplemente clausurar estas jornadas, que desde luego me ha parecido la mejor manera de comenzar el curso. En esta universidad, San Pablo CEU, que es obra de la Asociación Católica de Propagandistas, fundada en el año 1909 por el padre Ayala y el cardenal Herrera Oria, y que se dedica a estudiar, y a conocer la vida pública desde un punto de vista cristiano y promover la cooperación de los católicos en la sociedad. Y simplemente muchísimas gracias a todos por su asistencia, a los ponentes muy de corazón su intervención, su trabajo, y espero que continuemos estas conversaciones, que creo que han quedado muchos temas pendientes. Muchas gracias a todos.